Los grandes iniciados. Un estudio de la historia secreta de las religiones. De Edward Schure. Libro 5. Orfeo. Los misterios de Dionisio. Cómo se arremolinan y se buscan en el inmenso universo estas innumerables almas que brotan de la gran alma del mundo. Caen de planeta en planeta, lloran en el abismo por la patria olvidada. Estas son las lágrimas. Dionisio, oh gran esperanza, divino libertador, vuelve a acoger a tus hijas en tu seno de luz. Fragmento orfánico. Eurídice, oh luz divina, dijo Orfeo al morir. Eurídice, grita Orfeo mientras rompe las 7 cuerdas de su lira, y su cabeza rodante, arrastrada para siempre por el frío del tiempo, aún llora. Eurídice, Eurídice. La leyenda de Orfeo. La Grecia prehistórica. Las bacantes. Aparición de Orfeo. En los santuarios de Apolo, de tradición órfica, se celebra una misteriosa fiesta en el equinoccio de primavera. Fue el momento en que los narcisos volvieron a florecer cerca de la fuente de Castalia. Los tripoides y las liras del templo vibran por sí mismos y se suponía que el dios invisible regresaba del país de los hiperbóreos en un carro tirado por cisnes. Entonces, la gran sacerdotisa vestida de musa, coronada de laureles, con la frente ceñida con las bandas sagradas, cantó ante los iniciados solamente el nacimiento de Orfeo, hijo de Apolo y de una sacerdotisa del dios. Invocó el alma de Orfeo, padre de los místicos, melodioso salvador de los hombres, Orfeo soberano, inmortal, 3 veces coronado, en el inframundo, en la tierra y en el cielo, caminando con una estrella en la frente entre las estrellas y los dioses. El canto místico de la sacerdotisa de Delfos aludía a uno de los muchos secretos guardados por los sacerdotes de Apolo e ignorados por la multitud. Orfeo fue el genio animador de la Grecia sagrada, el despertador de su alma divina. Su lira de 7 cuerdas abraza el universo. Cada uno de ellos responde a un modo de alma humana. Contiene la ley de una ciencia y un arte. Hemos perdido la clave de su plena armonía, pero los distintos modos no han dejado de vibrar a nuestros oídos. El impulso teúrgico y dionisiaco que Orfeo supo comunicar a Grecia fue transmitido por ella a toda Europa. Nuestra época ya no cree en la belleza de la vida. Sí, a pesar de todo, conserva un profundo recuerdo de ella, una secreta e invisible esperanza. Se lo debe a esta sublime inspiración. Saludémosle como el gran iniciador de Grecia, el ancestro de la poesía y de la música, concebido como un revelador de la verdad eterna. Pero antes de reconstruir la historia de Orfeo desde lo más profundo de la tradición de los santuarios, digamos que era Grecia cuando él apareció. Fue en la época de Moisés, 5 siglos antes de Homero, 13 siglos antes de Cristo. La India se hundía en su Kali Yuga, en su edad de las tinieblas, y solo era una sombra de su antiguo esplendor. Asiria, que a través de la tiranía babilonia había desatado sobre el mundo el azote de la anarquía, continuó pisoteando Asia, Egipto,
muy grande por la ciencia de sus sacerdotes y sus faraones, resistió con toda su fuerza esta descomposición universal, pero su acción se detuvo en el Éufrates y en el Mediterráneo. Israel estaba a punto de levantar en el desierto el principio del Dios masculino y de la unidad divina por la voz atronadora de Moisés, pero la tierra aún no había escuchado sus ecos. Grecia estaba profundamente dividida por la religión y la política. La península montañosa, que extiende sus finas hendiduras en el Mediterráneo y que está rodeada de guirnaldas de islas, estaba habitada desde hace miles de años por una raza blanca, vecina de los getas, los escitas y los celtas primitivos. Esta raza había sufrido las mezclas e impulsos de todas las civilizaciones anteriores. Colonias procedentes de la India, Egipto y Fenicia había polulado por sus costas, poblando sus promontorios y valles con múltiples razas, costumbres y deidades. Las flotas pasaban, con las velas desplegadas, bajo las patas del coloso de Rodas. Apoyado en los dos palos de su puerto, el mar de las Cícladas, donde en días claros el navegante siempre ve aparecer alguna isla o alguna costa en el horizonte, estaba surcado por las proas rojas de los fenicios y las negras de los piratas de Lidia. Llevaban en sus barcos huecos todas las riquezas de Asia y África: marfil, cerámica pintada, telas sirias, recipientes de oro, púrpura y perla, a menudo mujeres tomadas de una casta salvaje. A través de estos cruces se había moldeado un lenguaje armonioso y fácil, una mezcla de celta primitivo, zen, sánscrito y fenicio. Esta lengua, que pintaba la majestuosidad del océano en nombre de Poseidón y la serenidad del cielo en el de Urano, imitaba todas las voces de la naturaleza, desde el gorjeo de los pájaros hasta el choque de espadas y el rugido de la tormenta. Era multicolor como el mar azul intenso, con sus azules cambiantes, multisonante como las olas que murmuran en sus golfos o rugen en sus innumerables arrecifes, poluplosbio de Sala, como dice Homero. Junto a estos mercaderes o piratas había a menudo sacerdotes que los gobernaban y mandaban como amos. Escondían preciosamente en sus barcos una imagen de madera de alguna deidad. La imagen estaba bordeadamente tallada, sin duda, y los marineros de la época tenían el mismo fetiche por ella que muchos de nuestros marineros tienen por su Madonna. Pero estos sacerdotes no estaban menos en posesión de cierta ciencia, y la divinidad que llevaban desde su templo en una tierra extranjera representaba para ellos una concepción de la naturaleza, un conjunto de leyes, una organización civil y religiosa, porque en aquellos días toda la vida intelectual descendía de los santuarios. Juno era adorado en Argos, Artemisa en Arcadia, en Pafos en Corintio. La Astarte fenicia se había convertido en la Afrodita nacida de la espuma de las olas. Varios iniciadores habían aparecido en el Ática. Una colonia egipcia había llevado a Eleusis el culto a Isis en forma de Deméter, Ceres, madre de los dioses. Erechthea había establecido entre las montañas Himete y Pentélic el culto a una diosa virgen, hija del cielo azul, amiga del olivo y de la sabiduría. Durante las invasiones, a la primera señal de alarma, la población se refugiaba en la Acrópolis y se apretaba en torno a la diosa como alrededor de una victoria viviente. Por encima de las deidades locales, reinaban algunos dioses masculinos y cosmogónicos, pero, relegados a las altas montañas, eclipsados por la brillante procesión de deidades femeninas, tenían poca influencia. El dios solar, Apolo,
de Delfos ya existía, pero solo desempeñaba un papel menor. Había sacerdotes de Zeus el Altísimo, al pie de las cumbres nevadas de India, en las alturas de Arcadia y bajo los robles de Dodona. Pero el pueblo prefería al Dios misterioso y universal, la diosa que representaba la naturaleza en sus poderes, seductora o terribles. Los ríos subterráneos de Arcadia, las cavernas de las montañas que descienden a las entrañas de la tierra, las erupciones volcánicas en las islas del mar Egeo, habían llevado muy pronto a los griegos a rendir culto a las fuerzas misteriosas de la tierra. Así, tanto en sus alturas como en sus profundidades, la naturaleza era intuida, temida y venerada. Sin embargo, como todas estas divinidades, no tenía un centro social ni una síntesis religiosa, estaban en guerra entre sí. Los templos enemigos, las ciudades rivales, los pueblos divididos por el rito, por la ambición de los sacerdotes y de los reyes, se odiaban, se celaban y se enfrentaban en sangrientas batallas. Pero detrás de Grecia estaba la salvaje y escarpada Tracia. Hacia el norte, hileras de montañas cubiertas de roble gigantes y coronadas de rocas se sucedían en crestas onduladas, se desplegaban en enormes ciclos o se enredaban en macizos nudosos. Los vientos del norte surcaban sus flancos peludos y un cielo, a menudo tormentoso, barría sus cumbres. Los paganos de los valles y los guerreros de las llanuras pertenecían a esa fuerte raza blanca, a la gran reserva de los dorios de Grecia. Raza masculina por excelencia, y se caracteriza en la belleza por la acentuación de los rasgos, la decisión del carácter, y en la fealdad por lo espantoso y lo grandioso que encontramos en la máscara de las medusas y las antiguas gorgonas. Como todos los pueblos antiguos que recibieron su organización de los misterios, como Egipto, como Israel, como Etruria, Grecia tenía su geografía sagrada, donde cada región se convertiría en el símbolo de una región puramente intelectual y supraterrenal del espíritu. ¿Por qué Tracia siempre fue considerada por los griegos como el país sagrado por excelencia, el país de la luz y la verdadera patria de las musas? Es porque estas altas montañas albergan los más antiguos santuarios de Cronos, Zeus y Urano. A partir de ahí, la poesía, las leyes y las artes sagradas habían descendido a ritmos eumolpes. Los fabulosos poetas de Tracia lo atestiguan. Los nombres de Tamiris, Linos y Ampión pueden corresponder a personajes reales, pero personifican sobre todo, según el lenguaje de los templos, otros tantos géneros de poesía. Cada uno de ellos consagra la victoria de una teología sobre otra. En los templos de aquella época, la historia solo se escribía de forma alegórica. El individuo no era nada, la doctrina y la obra todo. Tamiris, que cantó la guerra de los titanes y fue cegado por las musas, anunció la derrota de la poesía cosmogónica por los nuevos modos. Linus, que introdujo en Grecia los cantos melancólicos de Asia y fue asesinado por Hércules, delata la invasión en Tracia de una poesía emotiva, lúgubre y voluptuosa, que en el espíritu viril de los dorios del norte repelió al principio. Significa al mismo tiempo la victoria de un culto lunar sobre un culto solar. Por su parte, Anfión, que según la leyenda alegórica ponía en movimiento las piedras con sus cantos y construía templos al son de su lira, representa la fuerza plástica que la doctrina solar y la poesía dórica ortodoxa ejercía sobre las artes y sobre toda la civilización helénica.
La luz con la que brilla Orfeo es muy diferente. Brilla a través de las edades con un rayo personal de un genio creador, cuya alma vibró con amor en sus profundidades masculinas por el eterno femenino, y en sus profundidades finales le respondió ese eterno femenino que vive y palpita en forma de triple en la naturaleza, en la humanidad y en el cielo. La adoración de los santuarios, la tradición de los iniciados, el grito de los poetas, la voz de los filósofos y más que todo lo demás, su obra, la Grecia orgánica, dan testimonio de su realidad viva. En aquellos tiempos, Tracia estaba sumida en una profunda, amarga lucha. Los cultos solares y los lunares luchaban por la supremacía. Esta guerra entre los adoradores del sol y de la luna no fue, como podría pensarse, la vana disputa de dos supersticiones. Estos dos cultos representaban dos teologías, dos cosmogonías, dos religiones y dos organizaciones sociales absolutamente opuestas. Los cultos uranianos y solares tenían sus templos en las alturas montañosas. Sacerdotes masculinos, leyes severas. Los cultos lunares reinaban en los bosques, en los valles profundos. Tenían mujeres como sacerdotisas, ritos voluptuosos, la práctica desenfrenada de las artes ocultas y el gusto por las excitaciones orgánicas. Hubo una guerra o muerte entre los sacerdotes del sol y las sacerdotisas de la luna, una lucha de sexos, una lucha antigua e inevitable, abierta o oculta, pero eterna entre los principios masculino y femenino, entre el hombre y la mujer, que llena la historia con sus alternativas y donde se juzga el secreto de los mundos, así como la fusión perfecta de lo masculino y lo femenino constituye la esencia misma y el misterio de la divinidad. Solo el equilibrio de estos dos principios pueden producir las grandes civilizaciones. En toda Tracia, como en Grecia, los dioses masculinos, cosmogónicos y solares habían sido relegados a las altas montañas, en los países desérticos. El pueblo prefería la inquietante procesión de deidades femeninas que evocaban las peligrosas pasiones y las fuerzas ciegas de la naturaleza. Estos cultos dieron a la deidad suprema el sexo femenino. De ello se derivaron terribles abusos. Entre los tracios, las sacerdotisas de la luna o de las sacerdotisas tracias de la luna o de la triple Hécate había hecho un acto supremacía al apropiarse del antiguo culto a Baco y darle un carácter sangriento y temible. Como señal de su victoria, había tomado el nombre de Bacantes, como para marcar su dominio, el reinado soberano de la mujer, su dominio sobre el hombre. Por turnos, magos, seductores y sangrientos sacrificios de víctimas humanas tenían sus santuarios en valles salvajes y remotos. ¿Por qué obscuros encantos? ¿Por qué ardiente curiosidad fueron atraídos los hombres y las mujeres a estas soledades de exuberante y grandiosa vegetación? Formas desnudas, danzas lascivas en las profundidades de un bosque, luego risas, un gran grito, y un centenar de bacantes se lanzaron sobre el desconocido para abatirlo. Tenía que jurarles sumisión y someterse a sus ritos o perecer. Las bacantes domesticaban panteras y leones, que hacían aparecer en sus fiestas, por la noche, con los brazos envueltos en serpientes. Se postraban ante el triple Hécate, luego, en rondas frenéticas, evocaban a Baco, que era subterráneo, con doble sexo y cara de toro, pero ay del forastero, ay del sacerdote de Júpiter o de Apolo que viniera a espiarlas. Se hizo pedazos. Las bacantes primitivas eran, pues, las druidas de Grecia. Muchos jefes tracios permanecieron fieles a los antiguos cultos masculinos.
pero la Bacante se había insinuado entre alguno de sus reyes que combinaban las costumbres bárbaras con el lujo y los refinamientos de Asia. Las habían seducido con voluptuosidad y las habían domesticado con terror. Así, los dioses habían dividido a Tracia en dos campos enemigos, pero los sacerdotes de Júpiter y Apolo, en sus cumbres desiertas, acechados por el rayo, se volvieron impotentes contra Hécate, que ganaba en los valles ardientes y desde sus profundidades empezaba a amenazar los altares de los hijos de la luz. En esta época había aparecido en Tracia un joven de raza real y de maravillosa seducción. Se dice que es un hijo de una sacerdotisa de Apolo. Su melodiosa voz tenía un extraño encanto. Habló de los dioses con un nuevo ritmo y parecía inspirado. Su cabello rubio, orgullo de los dorios, caía en ondas doradas sobre sus hombros, y la música que brotaba de sus labios daba un contorno suave y triste a las comisuras de sus labios. Sus profundos ojos azules brillaban con fuerza, dulzura y magia. Los feroces tracios rehuían su mirada, pero las mujeres versadas en el arte de los encantos decían que aquellos ojos mezclaban las flechas del sol con las caricias de la luna en su próxima azul. Incluso las bacantes, curiosas por su belleza, a menudo merodeaban a su alrededor como panteras amorosas orgullosas de sus pieles moteadas y sonreían ante sus incomprensibles palabras. De repente, este joven al que llamaban hijo de Apolo había desaparecido. Se decía que estaba muerto, que había descendido a los infiernos. Había huido en secreto a Samotracia y luego a Egipto, donde había pedido asilo a los sacerdotes de Menfis. Habiendo pasado por sus misterios, había regresado después de 20 años con un nombre de iniciación, que había conquistado con sus pruebas y recibido de sus maestros. Como signo de su misión, ahora se llamaba Orfeo o Arfa, que significa el que cura con la luz. En el santuario más antiguo de Júpiter se encontraba entonces en el monte Caucaión. En el pasado, sus hierofantes habían sido grandes pontífices. Desde la cima de esta montaña, a salvo de los ataques, había reinado sobre toda Tracia, pero desde que las deidades de abajo tomaron el relevo, sus adeptos eran pocos y sus templos estaban casi abandonados. Los sacerdotes del monte Caucaión recibieron al iniciado de Egipto como un salvador. Con sus conocimientos y entusiasmo, Orfeo dirigió a la mayoría de los tracios, transformó por completo el culto a Baco y domesticó a las bacantes. Pronto, su influencia penetró a todos los santuarios de Grecia. Fue él quien consagró la realeza de Zeus en Tracia, la de Apolo en Delfos, donde sentó las bases de la corte de los anfitriones, que se convirtió en la unidad social de Grecia. Finalmente, con la creación de los misterios, formó el alma religiosa de su país, pues, en la cumbre de la iniciación, fundió la religión de Zeus con la de Dionisio, en un pensamiento universal. Los iniciados recibían a través de sus enseñanzas la luz pura de las verdades sublimes, y esta misma luz llegaba al pueblo más templada, pero no menos benéfica, bajo el velo de la poesía y de la fiesta encantadoras. Así, Orfeo se había convertido en el pontífice de Tracia, en el sumo sacerdote de Zeus olímpico, y para los iniciados, en el revelador del Dionisio celestial.